Hola, bienvenidos nuevamente a una clase de química. Bueno, hoy vamos a trabajar cómo elaborar una celda electroquímica. Pero primero recordemos que también existen las celdas electrolíticas. Las celdas electrolíticas podemos observar cómo a partir de la energía eléctrica se genera una reacción química o cambio químico. En una celda electroquímica o celda voltaica es lo contrario. A partir de una reacción química vamos a generar electricidad. Entonces vamos a mirar cómo construir esta celda electroquímica. Entonces, como podemos observar acá, en la parte izquierda tenemos un recipiente y en la parte derecha tenemos otro recipiente. En el recipiente a la izquierda, que lo vamos a llamar hemicelda, y este es otro hemicelda, en la hemicelda de la izquierda agregamos una solución electrolítica. En este caso estoy agregando una solución de sulfato de cobre, perdón, de sulfato de zinc, una solución de sulfato de zinc. Obviamente esa solución electrolítica contiene iones de zinc con carga más 2, iones sulfato con carga menos 2. En esa semicelda o hemicelda vamos a agregar un electrodo de zinc. Debe ser de zinc porque acá en esta sal que conforma el electrolito disuelto contiene el zinc. Por lo tanto, acá el electrodo tiene que ser de zinc. Bueno, en la hemicelda de la derecha agregamos una solución de sulfato de cobre. Entonces, acá vemos que ese electrolito contiene iones cobre 2 y iones sulfato. Y acá agregamos un electrodo de cobre. Tiene que ser de cobre porque acá el metal es el cobre en el sulfato de cobre. Bueno, vamos a conectar estos dos electrodos a través de un conductor metálico. ¿Para qué? Para que de esta manera, a través de ese conductor, van a fluir los electrones. También es importante que tengamos en cuenta que el zinc metálico no está en contacto directo con los iones de cobre. Entonces, cuando conectamos las dos hemiceldas a través de ese conductor eléctrico, los electrones de este electrodo empiezan a moverse hacia el otro electrodo. Este electrodo está perdiendo electrones, por lo tanto en ese electrodo está ocurriendo un proceso llamado oxidación, y entonces a ese electrodo se le da el nombre de ánodo. La reacción que tiene lugar en el ánodo la observamos acá. El zinc metálico pierde electrones y se forma el ion zinc. Bueno, ¿qué ocurre en la hemicelda de la derecha? En la hemicelda de la derecha, al llegar los electrones, acá va a haber una ganancia de electrones. Estos iones de cobre que tienen carga más 2 van a recibir esos dos electrones. Entonces va a haber una ganancia de electrones. Entonces en este electrodo ocurre un proceso de reducción porque hay ganancia de electrones. A ese electrodo se le llama el cátodo. En el cátodo ocurre la reducción porque hay ganancia de electrones. La reacción con eso, el cobre gana los electrones y se convierte en cobre metálico. Muy bien. Puede suceder que cuando se están moviendo los iones de esta hemicelda hacia esta hemicelda, este electrodo va a ir perdiendo masa y entonces se empiezan a generar iones de zinc que se van a almacenar en la solución de esta hemicelda. Es decir, va a aumentar las cargas positivas en esta solución y por lo tanto eso puede llevar a que el flujo de electrones cese.
Entonces, para evitar esa situación, se han creado los llamados puentes salinos. Un puente salino es un tubo en U. Dentro de ese tubo en U agregamos una solución electrolítica, que en este caso estoy agregando sulfato de potasio. Puede ser otro electrolito como cloruro de sodio. Bueno, en este caso he agregado sulfato de potasio. Ese sulfato de potasio en esa solución tiene que estar en un medio gelatinoso para evitar que cuando coloquemos el tubo en U, la solución caiga directamente sobre las soluciones de las hemicelgas. Por lo tanto, se prepara en un medio que tenga una consistencia gelatinosa y para eso se puede utilizar el agar-agar, que le da una consistencia gelatinosa a esta solución que contiene ese electrolito. El puente lo agregamos de esta manera. Cuando se empiezan a generar los iones de zinc con carga positiva, empiezan a aumentar las cargas positivas, entonces a través del tubo, de este tubito, los iones sulfato que tienen carga negativa empiezan a desplazarse hacia la solución de esta hemicelga. Esos iones tienen carga negativa y van a neutralizar los iones de carga positiva que se están generando. La misma situación ocurre acá, miren. Los iones de cobre de carga más 2 empiezan a reducirse porque ellos empiezan a ganar electrones y si la solución entonces empieza a predominar los iones SO4 o iones sulfato con carga menos 2 que hace que esta solución sea negativa. Para neutralizarla, entonces los iones potasio que están en el puente salino emigran hacia la solución y de esa manera la solución se mantiene en él. Bueno, entonces viene acá de pronto alguna pregunta muy interesante que dirán ustedes, pero ¿por qué el zinc pierde y por qué no los pierde el cobre? La respuesta es muy sencilla. Ambos son elementos metálicos, ambos son elementos que tienen tendencia al proceso de oxidación. Pero resulta que experimentalmente se ha podido determinar para cada elemento lo que llamamos el potencial de oxidación. Y acá lo estamos señalando en la parte de abajo, miren el potencial de oxidación que se expresa en voltios. Entonces, nosotros lo que hacemos es comparar los potenciales de oxidación. También pueden darnos los potenciales de reducción, que son los que generalmente son más usuales. Acá tenemos, miren, la semireacción que está de oxidación que está ocurriendo en el ámbito. Y acá tenemos también la semireacción de oxidación del cobre. Ambas son de oxidación. Acá tenemos entonces lo que llamamos los potenciales de oxidación estándar y potencial de oxidación estándar para el cobre, potencial de oxidación estándar para el zinc, potencial de oxidación estándar para el cobre. Al comparar estos dos resultados, podemos observar, miren, que el zinc tiene mayor potencial estado de oxidación. Por lo tanto, podemos estar seguros que ese zinc es la sustancia que se oxida. Por lo tanto, el cobre es la sustancia que se va a reducir. Entonces, es la que va a ganar electrones. Esta tiene mayor potencial de oxidación, es la que se oxida, y obviamente la otra sustancia tiene un alto grado para reducirse. Bueno, entonces, acá tendríamos que hacer un cambio en la semireacción. No está perdiendo, sino está ganando. Entonces acá le agregaríamos a los iones de cobre que ganan 2 electrones y entonces se genera cobre metálico.
Y entonces acá ya no hablamos de potencial de oxidación, sino de potencial de reducción. El valor del potencial de reducción es el mismo del potencial de oxidación, pero el signo contrario. Se va a quedar entonces 0,34. Ese es el potencial de reducción. ¿Qué tenemos acá? La ecuación iónica global. La ecuación iónica global es la integración de la reacción que ocurre en el ánodo y la reacción que ocurre en el cátodo. En el ánodo tenemos el zinc, que está en estado sólido, miren acá. En el cátodo tenemos acá los iones de cobre, Entonces, como resultado final de ese proceso electrolítico, vamos a tener que el zinc pierde electrones y se forman los iones de zinc con carga de +2 y los iones de cobre ganan electrones y se forma cobre metal. Esta es la reacción iónica general. Nosotros podemos determinar el potencial de una celda electrolítica a través de esta expresión. Miren, potencial de una celda electrolítica de la potencial de reducción más el potencial de oxidación. Potencial de reducción tenemos acá que es 0,34 más potencial de oxidación 0,36 y me da 1,1 volt. Si nosotros en esta celda electroquímica colocáramos acá un bombillo, obviamente podríamos observar que ese bombillo puede encender. ¿Por qué? Porque acá hay un flujo de electrones, ¿cierto? Y recuerden que el flujo de electrones, el movimiento de cargas, constituye lo que llamamos la corriente eléctrica. También podríamos conectar acá un voltímetro y el voltímetro tendría que marcarnos el potencial que ocurre en la celda electrolítica, que es 1,1 volt. Bueno, entonces con esto pues damos por finalizado cómo está organizada una celda electroquímica y cómo es el funcionamiento de una celda electroquímica, donde podemos observar cómo a partir de una reacción química se genera lo que es la corriente eléctrica o energía eléctrica. Muy bien, hasta la próxima.